Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial acerca del ciclo dual de termodinámica. Soy alumno de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Mi nombre es Edwin David Palma Corrales y estudio la carrera de Ingeniería Automotriz. Les voy a representar un ciclo dual. ¿Qué es un ciclo dual? En un ciclo dual, el sistema que se ejecuta el ciclo se somete a una serie de 5 procesos. 2 procesos isentrópicos, que son adiabáticos reversibles, alternados con 2 procesos isocóricos y 1 isobárico. Aquí los tenemos en la imagen, en el diagrama presión-volumen. A continuación les voy a detallar los procesos del ciclo dual. Me he basado en el libro de termodinámica de José Ángel Manrique. Como tenemos aquí en el ciclo dual, tenemos el ciclo teórico dual en un diagrama presión-volumen obtenido del libro de José Ángel Manrique, en el cual nos detalla los procesos de 1 a 2, de 2 a X, de X a 3 y de 3 a 4. Y les voy a detallar qué es cada proceso y para qué nos sirve. Tenemos el proceso de 1 a 2, que es la compresión isentrópica. Es la carrera de compresión, en el cual el gas se comprime adiabáticamente del estado 1 al estado 2 a medida que el pistón se mueve desde el punto de cierre de válvula de emisión hasta el punto muerto superior. Los alrededores trabajan con el gas, aumentando su energía interna, la temperatura, y comprimiéndolo. Por otro lado, la entropía permanece sin cambios. Los cambios en los volúmenes y su relación V1 sobre V2 se conoce como la relación de compresión del ciclo. A continuación tenemos el proceso de 2 a X, que se da una compresión isocórica. En este diagrama que tenemos aquí, que es de presión-volumen, estamos llamando la nomenclatura así, de 1 a 2, de 2 a X, de X a 3 y de 3 a 4. Estamos usando la nomenclatura basada en el libro de José Ángel Manrique, ya que en otros libros podemos tener una diferente nomenclatura, que estaría puesto aquí el punto 3. ¿Qué tenemos en el proceso de 2 a X? Tenemos una compresión isocórica o fase de encendido. En esta fase, entre el estado 2 y el estado 3, hay una transferencia de calor de volumen constante. El pistón está en reposo al aire desde una fuente externa, mientras el pistón está en reposo en el punto muerto superior. Este proceso es similar al proceso isocórico en el ciclo Otto. Su objetivo es representar el encendido de una mezcla de combustible que será inyectada en la cámara y posterior combustión a ella. La presión aumenta y la relación P3 a P2 se conoce como la relación de explosión. A continuación tenemos el proceso de X a 3, que es una expansión isobárica o golpe de potencia. Tenemos que en esta fase entre el estado 3 y el estado 4 hay una transferencia de calor y a presión constante al aire desde una fuente externa. Mientras el pistón se mueve hacia el volumen 4, durante el proceso de presión constante la energía ingresa al sistema a medida que se agrega calor, Q, y una parte del trabajo se realiza en el movimiento del pistón. Aquí se empieza a agregar calor. Tenemos el anterior diagrama que nos está indicando que se está añadiendo calor. Tenemos el proceso de 3 a 4, que se da una expansión isentrópica o golpe de potencia. Tenemos que el gas se expande adiabáticamente desde el estado 4 al estado 5, a medida que el pistón se mueve desde el volumen 3 hacia el volumen del punto muerto inferior. El gas funciona como entorno de pistón y pierde una cantidad de energía interna igual al trabajo que abandona el sistema. Nuevamente, la entropía permanece sin cambios. Tenemos el proceso de 4 a 1, que es la descompresión isocórica o la llamada carrera de escape, que en esta fase el ciclo se completa con un proceso de volumen constante en el que el calor se rechaza del aire mientras el pistón está en el punto muerto inferior. La compresión del gas del trabajo cae instantáneamente desde el punto 5 al punto 1. En este caso tenemos el punto 4 al punto 1, ya que estamos basándonos en la termodinámica de José Ángel Manrique, en el cual tenemos el punto 4 que representaría el punto 5. La carrera de escape se produce directamente después de esta descompresión a medida que el pistón se mueve desde el punto muerto inferior, punto 1, al punto muerto superior, el punto que sería de reversa. Con la válvula de escape abierta, la mezcla gaseosa se ventila a la atmósfera y el proceso comienza nuevamente y se da otra vez desde el punto 1 hasta el punto 4 y volvemos al ciclo y así se completaría el ciclo dual. Después de haber visto toda la teoría, vamos a complementar esto con un ejercicio.
que en este caso tenemos el ejercicio de 10.30 tomado del tomo de José Ángel Manrique de la tercera edición, que nos dice: la relación de compresión en un motor de un cilindro que opera con el ciclo dual es 7. El diámetro del cilindro es 10 centímetros y la carrera es de 12 centímetros. La carrera se refiere a la distancia que existe entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. Al iniciarse la carrera de compresión, la temperatura y la presión son de 27 grados centígrados y la presión es un bar, respectivamente. Al finalizar la adición de calor al volumen constante se tiene una presión de 60 bares. Se agrega calor a presión constante durante el 3% de la carrera. Calcule el trabajo desarrollado por el ciclo. Suponga que el calor específico a presión constante del medio de trabajo es igual a 1 kJ sobre kilogramo por grado Kelvin y el coeficiente de calores específicos es igual a 1.4. Entonces pasamos a la resolución del ejercicio. Tenemos aquí un diagrama presión-volumen para guiarnos, ya que aquí podemos ver los procesos para las posibles fórmulas que necesitemos. Que tenemos aquí en el proceso de 1 a 2, tenemos que es un proceso isentrópico. De 2 a X tenemos que es un proceso de compresión isocórica. De X a 3 tenemos que es una expansión isobárica. De 3 a 4 tenemos que es una expansión isentrópica. Y de 4 a 1 tenemos la descompresión isocórica. Usamos los datos que nos da el ejercicio, que nos da la relación de compresión es igual a 7, el diámetro del pistón es igual a 10 centímetros, tenemos que transformar para usar las medidas en metros para posteriormente usarlas en el CiclePad. La carrera del pistón también nos da en centímetros y las estamos transformando a metros. Tenemos la temperatura, que también necesitamos transformarlas a grados Kelvin para utilizarlas en las fórmulas, no se puede usar en grados centígrados. En la presión que tenemos en bares, que también la transformaremos posteriormente en kilopascales para trabajarlas también en el CiclePad y en el ejercicio para demostrar que tenemos la misma solución en los mismos datos que hemos obtenido en el CiclePad y en el ejercicio resuelto a mano. Tenemos del estado 1 a 2. Lo que primero tenemos que hacer es calcular el volumen que nos da del cilindro. Para eso tenemos la fórmula de pi por diámetro cuadrado por la carrera. Reemplazamos los datos: pi, el diámetro que nos daba del pistón, que era 0.1 elevado al cuadrado, por la carrera, que nos da 0.14. Tenemos aquí la respuesta, que es del volumen 9.42 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Seguimos con presión 1 por volumen 1 elevado a la K es igual a presión 2 por volumen 2 elevado a la K. Hacemos este reemplazo de la fórmula y este despeje para posiblemente usarlo dentro de una siguiente fórmula. Tenemos que P2 es igual a P1 por V1 elevado a la K sobre V2 elevado a la K. Presión 2 es igual a volumen 1 sobre volumen 2, tenemos que es la relación de compresión, por ello se reemplaza con la relación de compresión. Como todo está elevado a la K, la relación de compresión también va elevada a la K. La presión 1, que nos daba un bar, la hemos transformado. Un bar equivale a 100 kilopascales. Por eso la presión 1 que tenemos es 100 kilopascales por la relación de compresión que nos habían dado de 7 elevado a la K a la constante, que es 1.4. En este caso nos da la presión es igual a 1524.53 kilopascales. Aquí tenemos la fórmula de presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Aquí vamos a usar el reemplazo que hicimos en la fórmula anterior, que nos daba aquí, que presión 2 es igual a sobre presión 1 es igual a volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la K. Tenemos la temperatura 2 es igual a presión 2 por presión 1 por volumen 2 sobre volumen 1 por la temperatura 1. Y aquí es igual la presión 2 sobre presión 1 es igual a volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la K. Por eso reemplazamos aquí. Para tener igualdad de términos y poder hacer ley de exponentes, tenemos que V1 sobre V2 a la menos 1, ya que originalmente teníamos volumen 2 sobre volumen 1, por la temperatura 1. Ley de exponentes, se suman los exponentes, ya que están multiplicándose el mismo coeficiente. Por eso tenemos temperatura 2 es igual a la relación de compresión, ya que volumen 1 sobre volumen 2 es igual a la relación de compresión. Ponemos K menos 1, relación de compresión elevado a la K menos 1 por la temperatura 1. Temperatura 2 es igual a la relación de compresión 7 elevado al 1.4, que es la constante, menos 1 por los 300 grados Kelvin que nos da la temperatura 1. Y obtenemos la temperatura 2.
La relación de compresión aquí tenemos que la relación de compresión es igual a volumen 1 sobre volumen 2. Y vamos a despejar en este caso el volumen 2. Tenemos volumen 2 es igual a volumen 1 sobre la relación de compresión. Tenemos volumen 2 es igual al volumen que ya hemos sacado, que es el volumen que hemos calculado anteriormente, sobre la relación de compresión. Y nos da el valor del volumen 2 en metros cúbicos. En el estado de 2 a x tenemos que presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura en 2 es igual a la presión en el punto X por el volumen en el punto X dividido por la temperatura en X. Tenemos que considerar en este proceso que volumen 2 es igual al volumen en X. Por ello podemos simplificar los volúmenes y la ecuación nos quedaría solamente en términos de presión y temperatura. Por ello simplificamos temperatura en X igual a temperatura en 2, presión en X dividido por la presión en 2 y reemplazamos los valores. Estamos usando los valores en grados Kelvin para que la temperatura nos resulte en grados Kelvin. Luego sacamos del calor de 2 a X que nos da el Cb por T, la temperatura en X menos la temperatura del punto 2. Reemplazamos los valores que nos da de 2572.7141 menos 653.6986 y reemplazamos los valores. Esta constante nos da el ejercicio que nos da en kilojoules sobre kilogramo por grado Kelvin, por eso estamos trabajando en grados Kelvin, y nos da la respuesta que tenemos de 1377.85 kilojoules sobre kilogramo. En el estado de x a 3 nos está diciendo el ejercicio que tenemos una expansión del 3%, en el cual tenemos que calcular un nuevo volumen, que sería el volumen 3, sería igual al volumen 2 más el pi por el diámetro cuadrado por la carrera dividido para 4 multiplicado por el 3%. ¿Qué tenemos? Volumen es igual al volumen que hemos calculado al principio, el volumen 1, más pi por diámetro cuadrado dividido para 4 por el 3% de la carrera. Por ello es que tenemos 3.6 por 10 a la menos 3, que hemos sacado el 3% de los 12 centímetros que nos daba, y estamos calculando en metros. Y aquí hallamos el volumen en 3, que nos da 1.6291 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Seguimos con la presión en 3 por volumen en 3 dividido para la temperatura en 3 es igual a la presión en X por volumen en X dividido para la temperatura en X. Aquí tenemos en este proceso la expansión isobárica. Consideramos que a presión constante es P3 es igual a P en X. Por ello simplificamos y tenemos la temperatura en 3 es igual a temperatura en X por el volumen en 3 dividido para volumen en X. Reemplazamos los datos de la ecuación y tenemos la temperatura 3, que nos da 3233.28 grados Kelvin. Calculamos ahora el calor del punto X del punto 3, tenemos el Cb, la temperatura de 3 menos la temperatura en X, nos da 1 kJ sobre kilogramo por grado Kelvin, multiplicado por las temperaturas que ya hemos hallado en grados Kelvin, para eliminar unidades. El calor nos resulta es 660.57 kJ sobre kilogramo. Tenemos el estado de 3 a 4. En el estado de 3 a 4 tenemos la expansión isentrópica. Y para la resolución consideramos que el volumen 4 va a ser igual al volumen en 1. Por ello vamos a despejar de la ecuación. P3 por V3 elevado a la K es igual a P4 por volumen 4, que es equivalente al volumen 1. Por ello lo reemplazamos y elevado a la K. Tenemos que presión en 4 sobre presión en 3 es igual a volumen 3 sobre volumen 1 elevado a la K. Esto utilizaremos posteriormente. Presión en 4 es igual a presión en 3 por volumen en 3 dividido para volumen 1 elevado a la K. Reemplazamos los valores de la ecuación. Ojo que en un dato que nos dio el ejercicio es que tenemos 6000 kilopascales. Y despejamos aquí. Y nos da presión en 4, tenemos 513.921 kilopascales. Ahora tenemos la nueva fórmula, que es P3 por V3 dividido para la temperatura 3 es igual a presión en 4 por volumen en 4 dividido para la temperatura 4. Aquí despejamos la temperatura 4 y nos queda la presión en 4 sobre la presión en 3 por volumen 1 sobre la presión, el volumen en 3 por la temperatura en 3. Aquí podemos reemplazar lo que obtuvimos de la anterior ecuación.
que la presión en 4 sobre la presión en 3 es igual a volumen en 3 sobre volumen 1 elevado a la K. Y reemplazamos en la siguiente. Tenemos que volumen 3 sobre volumen 1 elevado a la K, para tener en los mismos términos. Aquí para dar la vuelta al término tenemos que elevarlo a la menos 1 y quedaría volumen 3 sobre volumen 1 por la temperatura 3. Reemplazamos valores y tenemos que la temperatura 4 es 1502.18 grados Kelvin. Ahora tenemos el estado de 4 a 1, que el estado podemos calcular en este punto el calor, que nos serviría para calcular la eficiencia del ciclo que nos pide el enunciado. Tenemos el calor en 4 a 1, que es CB por la temperatura 4 menos la temperatura 1. Multiplicamos y nos da que el calor obtenido es 934.8575 kJ sobre kilogramo. Ahora, para calcular la eficiencia del ciclo tenemos que esta fórmula que les estoy detallando es únicamente para el ciclo dual, no es para otro ciclo más. Esta fórmula nos viene detallada ya en el libro de Sengel y en el libro de Manrique. Por ello es que usamos, y nos dice la N es igual a menos 1 menos el CB por la temperatura 4 menos temperatura 1 sobre el CB por la temperatura 3 menos temperatura 2 más CP de temperatura 4 menos temperatura 3, que ya hemos hallado anteriormente en todos los ciclos, en todos los procesos que estamos calculando. Únicamente reemplazamos los valores que hemos obtenido. Aquí ya tenemos los valores y reemplazamos. Nos da que tenemos N es igual a 54.13. Para calcular el porcentaje únicamente multiplicamos por 100%. Por ello aquí tenemos N es igual a 54.13%. Esa sería la eficiencia del ciclo que tenemos, del ciclo dual que nos han planteado en el ejercicio, que nos da como respuesta 54.13%. Una vez obtenida ya la eficiencia del ciclo, iremos a hacer la simulación del ejercicio en el software que tenemos, que es un software en CyclePad. Continuaremos con la simulación. Listo, estamos en el software CyclePad y hemos representado el ciclo dual, en el cual tenemos todas sus partes y sus componentes del ciclo, en el cual reemplazaremos los datos que nos han dado el ejercicio para comprobar y verificar que estamos haciendo correctamente, y también comprobar en un software para tener una idea de cómo se funciona el ciclo. Aquí tenemos, en el estado 1 tenemos que reemplazar los datos que nos ha dado el ejercicio, que tenemos que las sustancias de aire, la temperatura que nos ha dado, la presión que nos daba un bar, pero la tenemos que transformar a kilopascales para la entrada al software, y el volumen que nos ha dado. Aquí aparentemente dice 0 metros cúbicos, pero es porque el valor es muy pequeño. Lo único que tenemos que hacer es dar clic izquierdo y indicar con precisión el valor para este volumen, y en el cual nos estará saliendo en la parte inferior de aquí, que es el volumen que hemos calculado, que salía 9.42 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, y aquí nos está representando ese valor. Tenemos que ver ese valor, ya que el software nos admite y nos indica que aquí tendríamos 0, pero en realidad es este valor. Es muy pequeño, por eso el software lo limita. Vamos a la compresión. Tenemos que en la compresión no es isotérmica, el proceso es adiabático y el proceso es isentrópico. La relación de compresión se reemplaza en AR, y la relación de compresión que nos daba el ejercicio era de 7. Vamos al proceso 2. Tenemos la sustancia aire en la fase gas y los resultados que habíamos calculado de la temperatura en 2, que nos daba 653.4 Kelvin, y tenemos exactamente el mismo valor que hemos obtenido en las diapositivas. Aquí tenemos también la presión, que nos daba de 1525 kilopascales. Hay que diferenciar, el software nos da con la coma, es para representar miles, y con el punto para representar décimas, es 0.12 y aquí es 1525. Vamos al proceso de compresión isocórica. Tenemos el modelo es isocórico, asumimos que no es isotérmica y no es isobárica, y aquí nos da los valores que nos ha calculado. Vamos al proceso en 3, en el cual el ejercicio nos decía que teníamos 60 bares, y en el cual tenemos que reemplazar y ponemos 6000 kilopascales. Y aquí tenemos la temperatura que hemos calculado anteriormente y que está representada, y nos está saliendo exactamente el mismo valor que hemos calculado en las diapositivas. Y aquí tenemos también el mismo problema de volumen, que solo para verlo tenemos que darle clic aquí y indicar con full precisión para el volumen 3.
y nos indica aquí el volumen, el cual también nos está concordando con las diapositivas. Seguimos con el segundo, que es la expansión isobárica. Aquí tenemos, no es isocórico, no es isotérmica, y asumimos que es isobárica. Aquí calculamos y tenemos para el siguiente proceso, el proceso 4. Aquí tenemos que el volumen que nos estaba dando podemos indicarlo aquí con mirar en precisión. Aquí tenemos el volumen que hemos obtenido, la presión que hemos reemplazado, y estamos obteniendo el mismo valor de la temperatura que hemos calculado. Podemos ir comprobando aquí con el software. Luego tenemos la expansión isentrópica, en el cual es adiabática isentrópica, pero no es isotérmica. En el estado 5, perdón, en el estado 6 tenemos ya calculado la temperatura que nos ha dado, la presión que nos ha calculado, que es exactamente la misma. Tenemos ahora el punto 6, que nos está puesto como modelado como proceso isocórico, no es isotérmico y no es isobárico, y nos ha calculado la masa, que es de 0.0011 kilogramos. Para tener una referencia del ciclo, vamos aquí y vamos a las propiedades del ciclo, en el cual nos estará dando un resumen del ciclo que hemos calculado, que nos da la temperatura máxima, temperatura mínima, presión máxima, mínima, volumen de dispositivo, volumen máximo, mínimo, la masa, calor de entrada, calor de rechazo, y así terminaríamos con la conclusión del ejercicio, en el cual hemos obtenido la resolución del ejercicio 10.30 de Manrique.